Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan en este 13 de noviembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. En instantes veremos cómo se dio el encuentro entre el presidente Donald Trump y el presidente saliente Joe Biden en la Casa Blanca. Y ya hay nuevo líder de la mayoría republicana en el Senado. Además, los republicanos logran lo que muchos ya pronosticaban, son mayoría en la Casa de Representantes. Voz News comienza ahora. El presidente electo Donald Trump y el presidente saliente Biden se reunieron el día de hoy en la oficina Oval. Esto poco después de una semana de la decisiva victoria del expresidente en su regreso a la Casa Blanca. Politics is tough, and it's in many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate very much a transition that's so smooth. It'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that, Jim. You're welcome. Biden felicitó a Trump por su victoria después de haber sido su principal oponente político antes de abandonar la carrera de 2024 en el mes de julio. Biden advirtió repetidamente que otro mandato de Trump dañaría la democracia, pero desde entonces se ha comprometido a seguir la tradición y brindarle al equipo de Trump una transición sin problemas. Y una semana después de las elecciones generales ya se pueden confirmar que el Partido Republicano logró el control de la Cámara de Representantes, asegurándose así la trifecta. Uno de los últimos en confirmarse fue el del representante Juan Ciscomani, de origen mexicano, por el Distrito 6 en el estado de Arizona. Y mire, precisamente aquí le mostramos cómo se proyecta este balance en el sitio 270 en donde ya se le adjudican 219 escaños en la Cámara de Representantes a los republicanos y 211 a los demócratas. Aún hay 5 que están por definirse, 3 de ellos están con tendencia hacia los demócratas, pero 2 siguen siendo un volado. Usted lo sabe, para conseguir la mayoría, los republicanos necesitaban solamente 218, ahorita tienen uno más. Y hay 2 escaños que están siendo un volado que podrían agregarse también a los republicanos. Y mire, tal y como se venía especulando, el presidente Donald Trump nombró ya al senador por la Florida, Marco Rubio, como el próximo secretario de Estado. A través de un comunicado, el presidente electo dijo que Rubio es un muy respetado líder y representa una potente voz de la libertad. Por su parte, el senador Rubio, hijo de 2 inmigrantes cubanos, respondió a través de su cuenta de X, diciendo que liderar el Departamento de Estado es una gran responsabilidad y que se siente honrado por la confianza que el presidente Trump ha puesto en él. Dijo también que como secretario de Estado trabajará cada día para llevar a cabo su agenda de política exterior, poniendo los intereses de los estadounidenses por encima de todo. Y el día de hoy el Senado eligió a su próximo líder. Se trata del senador por Dakota del Sur, John Thune, quien reemplazará a Mitch McConnell. Vanessa Vallejo nos cuenta más sobre la elección y el récord de Thune. Vanessa. Hoy el Partido Republicano ha elegido a un nuevo líder de la mayoría en el Senado. Se trata del senador John Thune, quien es uno de los discípulos de Mitch McConnell, quien va a reemplazar en enero a Mitch McConnell. El senador John Thune llegó a este puesto, consiguió este puesto después de 2 rondas de votación que se realizaron esta mañana en el Senado. En la primera se enfrentó al senador John Cornyn y también al senador Rick Scott. En esta primera ronda de votación quedó eliminado el senador Rick Scott por ser el que menor apoyo obtuvo. En la segunda ronda de votación, el senador John Thune se queda con la mayoría, con 29 votos, y así consigue el puesto de líder de los republicanos en el Senado. Hay que decir que el senador Thune en materia económica pues aboga por una menor intervención del gobierno. En materia social y de principios es un conservador. Ha estado en el Senado desde el 2005 y antes había servido también en la Cámara de Representantes. El senador John Thune dio una pequeña rueda de prensa, una breve rueda de prensa después de haber sido elegido para ser el líder de la mayoría. En esa rueda de prensa aseguró que los americanos han dado un mandato claro al Senado y en general al Partido Republicano para que elimine las políticas fallidas de la administración Biden-Harris.
y dijo que el liderazgo republicano en el Senado está unido y que tienen el mandato claro de ayudar a sacar adelante las prioridades de la administración del presidente Donald Trump en los próximos 4 años. Escuchemos algunas de las palabras del senador Thune hablando de esas prioridades que seguramente vamos a ver discutiendo en el Senado. We will make sure that the president and his team have the tools and the support that they need to enforce border security laws and to remove the violent criminals who are wreaking havoc in every one of our states. We will work to make America prosperous again by streamlining the bureaucratic machine and overturning costly Biden-Harris regulations. And we will work to restore American energy dominance. Not just our energy security, but energy dominance. Bueno, también hay que decir que aunque el favorito de las grandes personalidades del movimiento MAGA y de todas esas figuras importantes que están alrededor del presidente Donald Trump era el senador Rick Scott, pues el senador John Thune ha dejado muy claro y ha sido muy enfático en que él va a trabajar para que el Senado le dé al presidente Trump las herramientas necesarias para sacar adelante su agenda, que también va a trabajar para unir al Senado en que rápidamente sean confirmados los nombramientos de su gabinete y ha dicho claramente que los americanos le han dado un mandato para que apoye la agenda del presidente Donald Trump en los próximos 4 años. Entonces, veremos desde enero este nuevo liderazgo del Partido Republicano en el Senado. Gracias, Vanessa. Y por otro lado, Donald Trump está recurriendo a los dos exitosos empresarios Elon Musk y Vivek Ramaswamy para reformar el gobierno federal. El presidente electo dijo que el Departamento de Eficiencia Gubernamental impulsaría cambios drásticos en toda la burocracia federal para el 4 de julio de 2026. Trump escribió que estos dos maravillosos estadounidenses allanarán el camino para que su administración desmantele la burocracia gubernamental, elimine las regulaciones excesivas, recorte los gastos innecesarios y reestructure las agencias federales esenciales para el movimiento. Con este departamento quiere eliminar el despilfarro y el fraude masivos que existen en el gasto gubernamental anual de $6.5 trillones. Y otro nombramiento que se produjo el día de ayer fue el del secretario de Defensa. Para este puesto escogió a Pete Hegseth como el nuevo secretario de Defensa, quien es graduado de la Universidad de Princeton y tiene un título de posgrado de la Universidad de Harvard. Es un veterano de combate del ejército que estuvo en la bahía de Guantánamo, Irak y Afganistán. Por sus acciones en el campo de batalla fue condecorado con 2 estrellas de bronce, así como con una insignia de infantería de combate. Pete ha sido presentador también de la cadena Fox News durante 8 años. Hegseth estará a cargo de dirigir el Pentágono y liderar a 1.3 millones de tropas en servicio activo. Para hablar sobre este importante nombramiento está con nosotros una vez más Sergio de la Peña, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos y ex subsecretario adjunto de Defensa del Hemisferio Occidental bajo la administración Trump. Sergio, bienvenido de nueva cuenta. Empecemos con esto. ¿Cuál o cuáles deberían de ser las primeras decisiones de este departamento? Es un placer estar contigo, Karina, y con tu audiencia. Mira, estamos en una situación que requiere cambio significativo en el Pentágono y pienso que Pete Hegseth va a ser excelente persona para dirigir esos cambios. En primer lugar, tenemos que ver que tenemos que mejorar nuestro reclutamiento. Al momento todos los servicios, salvo se me hace que los infantes de Marina, han cumplido con sus metas de reclutamiento. Entonces eso es lo más importante. Pero también hemos tenido un ambiente que favorece a cosas, a la palabra woke. Es decir, está más enfocado en lo que todos tengan el mismo resultado en vez de tratar a todos igualmente. Entonces todas esas políticas van a cambiar. Ya lo ha dicho repetidamente el presidente. Y la idea del secretario es que él está allí representando al presidente. Él representa, él pone en acción las ideas que el presidente dirige, porque el presidente es el representante del pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano ha pedido contundentemente que haya cambio. Pete Hegseth va a llevar a cabo ese cambio y además es una persona que está muy bien formado, es una persona que tiene la experiencia como un veterano de combate, como lo has mencionado,
y además es una persona que está alineada con el presidente Trump. Entonces lo que vemos es que estamos en buenas manos y vamos a ver qué es lo que nos pide el presidente. Y Sergio, precisamente eso quería preguntarte, porque evidentemente han llovido las críticas a algunas de las nominaciones que ha hecho el presidente Trump. Tú mencionaste la agenda woke. ¿Tú consideras que durante estos últimos 4 años el ejército de los Estados Unidos se fortaleció o se debilitó? Y en esto que tú mencionas, bueno, vimos, para darle un poquito de contexto a nuestra audiencia, vimos varios eventos en donde se estaban muy preocupados por esto de la inclusión, la diversidad, los pronombres dentro del ejército en lugar del entrenamiento para defender a este país. Entonces, regreso a la pregunta, ¿tú crees que se fortaleció, se debilitó y por qué? ¿Y por qué? Se debilitó significativamente, porque todos en las Fuerzas Armadas somos iguales. Mira, cuando yo entré al ejército, yo estaba en un pelotón donde había, los oficiales eran de herencia hispana, negra, polaca, escocés, y todos nos entendíamos como hermanos, que éramos hermanos en verde. Y así es como debe de ser. Y uno debe de enfocarse en disponibilidad militar, es decir, estar preparado para defender a nuestra patria. Esos experimentos sociales realmente no tienen rumbo o no tienen espacio en la defensa de la patria. Todos somos iguales, todos se deben de tratar en acuerdo con sus capacidades. Y cuando estamos hablando de la defensa de la patria es algo que no puede darse uno el lujo de estar tratando de ver cómo puede asegurar que todos tengan el mismo resultado, porque así no es esa no es la realidad en el mundo y no es la realidad en las Fuerzas Armadas. Otra de las cosas que ha causado muchísima polémica, Sergio, es que el presidente Trump podría aprobar un plan precisamente para remover a coroneles y generales del ejército que quizá no estén que él considera que no están suficientemente capacitados o que no han hecho un buen trabajo en los últimos años. Se ha mencionado, por ejemplo, la retirada de Afganistán y tener responsables de quienes tomaron esas decisiones o quienes ejecutaron, mejor dicho, esta que fue una orden, obviamente, del presidente Biden, que en este caso el presidente es el comandante en jefe. ¿Cómo lo ves tú y cómo contestarías a esa polémica? Sabemos que otros presidentes, y es muy natural, han despedido a mandos altos del ejército que de pronto han criticado a la administración o que no han tenido un buen desempeño. Mira, en todos niveles de mi carrera militar, el éxito se celebra y el fracaso lo pone uno hacia el lado. Lo que pasa es que tuvimos unos fracasos fenomenales y no rindieron cuenta las personas responsables. Dejamos en Afganistán $81 mil millones de equipo. Eso fue lo que provocó la disminución de la disuasión que tenemos como fuerzas militares. Y eso yo pienso que fue gran razón por la cual invadió Rusia a Ucrania. Esa es una de las razones por las cuales los agentes de Hamas entraron a Israel y por eso los Houthis se fortalecieron. Todo eso quiere decir que alguien ya debe haber rendido cuentas por ver fracasado y eso nunca sucedió. Además hay que tomar en cuenta, si uno ve la comparación de los generales que teníamos, la proporción de general a tropa después de durante y después de la Segunda Guerra Mundial, y compara uno con esa misma proporción de generales a soldados, tenemos una agrupación de generales sumamente alta en comparación con las tropas que ellos lideran. Así que todo eso se tiene que analizar y se tiene que equilibrar, y por eso es que el presidente ha dicho que es tiempo que analicemos cómo estamos organizados dentro del Pentágono. Y hay que tomar en cuenta que los burócratas y los generales no son los que se encargan de las Fuerzas Armadas. La línea de mando es del presidente al secretario y a los comandantes combatientes. Y esa línea quiere decir que uno tiene que cumplir como secretario las funciones y las órdenes
del comandante en jefe, que es el presidente de los Estados Unidos. Así es, y que sin duda alguna veremos una postura sumamente diferente en esta próxima administración. Sergio de la Peña, como siempre, gracias por estar con nosotros en Voz News. Un placer, Karina. Muchas gracias. Gracias. Y mire, por otra parte, otros nombramientos que ha hecho el nuevo presidente han sido los siguientes. El exdirector nacional de inteligencia, John Ratcliffe, se desempeñará ahora como director de la Agencia Central de Inteligencia, o CIA. Bill McKinley será el nuevo asesor legal de la Casa Blanca. Según Trump, McKinley ayudará a promover la agenda de Primero Estados Unidos mientras lucha por la integridad electoral y contra el uso de las fuerzas del orden como brazo armado. También está el nombramiento de Stephen Witkoff, quien es el nuevo enviado especial para Oriente Medio, y el de Mike Huckabee, quien fue nombrado como el próximo embajador de los Estados Unidos en Israel. Y se espera, por otra parte, que el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, renuncie antes de que el presidente electo, Donald Trump, tome posesión en enero, así lo informó el diario New York Times. Smith tiene como objetivo poner fin a sus casos contra Trump y dimitir antes de que el nuevo presidente asuma el cargo, como una forma de adelantarse a la promesa del republicano de despedirlo en 2 segundos. Trump ha señalado un fallo de inmunidad de la Corte Suprema de este verano que amplió los criterios de conducta presidencial oficial no elegible para procesamiento, incluso después de que un presidente ya no esté en el cargo. Smith ha estado evaluando cómo cerrar tanto el caso de interferencia electoral de 2020 como el caso separado de documentos clasificados antes de que Trump asuma el cargo. Así nos vamos a una breve pausa. Al regreso hablaremos de a cuánto repuntó la inflación en el país en el mes de octubre. Ya volvemos con esto y mucho más, pero antes recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV y Fire TV. Vaya, ponga la palabra Voz y ahí encontrará programas, entrevistas y por supuesto Voz News. Y si aún no lo ha hecho, descargue pero ya el app en su celular. El app de Voz es gratis, podrá tener acceso no solo a las noticias, sino a contenido sin censura para usted. Quédese con nosotros, ya volvemos con más de Voz News. Qué bueno que sigue con nosotros. Mire, la inflación a 12 meses repuntó en Estados Unidos en octubre, impulsada por un incremento de los precios de la vivienda, según datos oficiales publicados este miércoles, que añaden un obstáculo a la determinación de la Reserva Federal de continuar recortando las tasas de interés. El índice de precios al consumidor marcó 2.6% anual frente al 2.4% de septiembre, así lo informó el Departamento del Trabajo. En octubre, el IPC tuvo un incremento de 0.2% con respecto a septiembre, misma variación que entre agosto y septiembre. El índice que mide los precios en el sector de la vivienda representó más de la mitad del aumento mensual, afirmó el Departamento de Trabajo a través de su comunicado. Y el Bitcoin superó el miércoles la barrera de los $90,000 por primera vez en su historia, en un momento en el que el sector se prepara para una legislación más flexible y políticas económicas favorables bajo la administración Trump. La mayor criptomoneda por capitalización superó este umbral, llegando incluso por encima de los $91,000. Las criptomonedas siguen disparándose tras la elección a la Casa Blanca del republicano Donald Trump, que ha prometido desregular este sector. Y mire, a contracorriente de la política más restrictiva del actual presidente Biden. En otras cosas, un funcionario de la CIA fue acusado por la filtración de documentos clasificados de Estados Unidos sobre los planes de Israel para responder a un ataque de Irán, así lo informó el miércoles el diario The New York Times. Asif Rahman, que trabajaba en el exterior para la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, fue arrestado el martes en Camboya por el FBI y debía comparecer ante un tribunal federal en la isla estadounidense de Guam el jueves, así lo informó el periódico, citando documentos judiciales y fuentes cercanas al caso. Rahman, que tenía una autorización de seguridad de máximo nivel, fue acusado en Virginia la semana pasada de 2 delitos de retención y transmisión intencional de datos de inteligencia nacional, según el diario The New York Times. Y luego de la victoria de Donald Trump en las recientes elecciones, el mundo de Hollywood ha estado en el ojo del huracán. Vamos con Verónica Silveri, quien nos cuenta de qué se trata en el siguiente reporte. Verónica.
Karina, así es, numerosas celebridades como Jennifer López, a quien vemos en pantalla, mostraron su respaldo a Kamala Harris en las elecciones presidenciales. Sin embargo, a pesar de todo este apoyo, sabemos que la demócrata fue derrotada abrumadoramente por el presidente electo Donald Trump. Sabemos que esto no afectó al magnate debido a su gran carrera política y ser conocido por ser un brillante empresario. Todo esto restó importancia al apoyo de figuras como Beyoncé y Taylor Swift también hacia Harris. Ahora, con la aplastante victoria de Trump, varias celebridades han expresado hasta sus intenciones de abandonar el país sin ningún argumento válido. Y es importante recordar que esto ya sucedió en 2016, en el primer mandato de Trump, y ninguno de los artistas cumplió con su promesa. Vamos a ver quiénes lo dijeron en esta ocasión. Y es que uno de los nombres que más resonó fue el de América Ferrara, protagonista de la versión estadounidense de Yo Soy Betty la Fea. Aseguró que se mudaría junto a su hija y a su esposo a Reino Unido. También sabemos que Sharon Stone, conocida artista, dijo que estaba considerando comprar una casa en Italia. Esto fue antes de conocer los resultados. Cher, ícono de la música, dijo lo mismo, que si Trump regresaba, ella se iría. Y Sophie Turner, actriz de Game of Thrones, comentó lo mismo, que se iría a vivir a Reino Unido. ¿Quién más? Billie Eilish, esta cantante de 22 años, aseguró que los resultados la frustraban. Ahora, como ya lo mencionamos anteriormente, esta no es la primera vez que las celebridades expresan su intención de dejar el país. En las elecciones de 2016, personalidades como Whoopi Goldberg y Miley Cyrus también aseguraron que iban a partir, aunque finalmente nunca lo hicieron. ¿Quién más? Ariana Grande también mostró su preocupación por los resultados, mientras que Christina Applegate aseguró que su hija de 13 años había llorado por los resultados. Lena Dorman, famosa por su serie Girls, manifestó sus deseos de mudarse nada más y nada menos que a Canadá. Samuel L. Jackson dijo lo mismo, que se mudaría en un programa de Jimmy Kimmel. Y culminamos con Barbra Streisand, quien dijo que se mudaría a Canadá o incluso a Australia, y Stephen King también dijo que se iría a Canadá. Con todas estas declaraciones algo nos queda claro, y es la poca influencia de Hollywood y de los famosos en la intención de voto de los electores, quienes rechazaron 4 años más de las políticas y la crisis de la administración Biden-Harris. Con esta información volvemos con ustedes. Un tribunal argentino ratificó este miércoles la condena a 6 años de prisión e inhabilitación política a Cristina Kirchner en una causa por administración fraudulenta que irá a la Corte Suprema y que la expresidente consideró como un show. La Cámara Federal de Casación Penal decidió condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, asesorías legales y las costas del proceso por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Esto en un fallo cuya lectura fue transmitida en directo. Kirchner, de 71 años, había sido condenada en primera instancia en 2022 a 6 años de cárcel, fallo que ahora fue ratificado por un tribunal superior. Escuche esto, HeyGen, una compañía de inteligencia artificial, lanzó avatares virtuales para las juntas de Zoom. Para saber cómo funciona, hacemos contacto con nuestro experto en tecnología, Juan Guevara. Juan, bienvenido. Cuéntanos de qué se trata esta tecnología. Decías antes de entrar al aire que el tener un avatar virtual lo veías de una manera interesante porque hay veces en las que no estamos presentables. ¿Eso es posible contigo? Sí, siempre, me levanto cada mañana con la cabeza así, Juan, con los cabellos de punta, no quieres ni saber. Así que en ese tipo, y a veces tengo juntas muy temprano a las cuales conectarme, así que me encantaría que estuviera un avatar ahí hermoso, pintadito por mí. Bueno, pues mira, tengo la solución. Fíjate que HeyGen, como tú lo mencionabas, es una compañía que hace avatares virtuales y la verdad es que son los mejores avatares que están en el Internet. ¿Qué hacen? Bueno, mediante un video, dependiendo de la duración, no sé, puede ser de 2 o 3 minutos, un video tuyo, ellos tienen la capacidad de construir un avatar virtual con todos nuestros manerismos, la forma en la que hablas, te mueves, la inflexión de la voz, etcétera. Entonces generan este avatar virtual que puede asistir en tu representación a las juntas de Zoom
pero además conectado con el sistema de inteligencia artificial, tiene una conexión con ChatGPT 4. Lo que sucede es que ahora tú puedes entrenar a ese avatar virtual para hablar prácticamente lo que van a platicar de la junta, que pueda tomar preguntas, que pueda hacer preguntas y al final de la junta de Zoom presentarte un resumen de todo lo que pasó. Entonces, para aquellas juntas... Eso se me hace súper interesante, Juan, pero yo pensé que simplemente se trataba de que uno estuviera presente en la junta y tenías como que tu avatar de caricatura moviéndose por ti. O sea, literalmente, por ejemplo, yo que estoy con 1000 ocupaciones, podría dejar al avatar en mi representación en la junta. Literal es eso. Es correcto. Wow. Es decir, podemos hacer un avatar virtual, lo podemos traer en algunas fechas próximas. Me voy a poner de acuerdo con José. Y lo que vamos a hacer es vamos a entrevistar a Karina virtual, ¿no? O sea, en una junta de Zoom, etcétera, la ponemos aquí para que platiquemos los tres. Y entonces vas a ver cómo esta Karina virtual que ya estamos construyendo va a poder tomar preguntas, me va a poder decir lo que quiero escuchar primero, pero además quiero decirte que va a poder hablar contigo, va a poder interactuar a través de un Zoom y pues puede contestar preguntas. Ahora, ¿para qué se puede utilizar esto? Para los niños que estén viendo el noticiero, es importante que esto no es para que dejen ir a la escuela a sus clases virtuales por Zoom. Entonces es importante que lo que le estamos diciendo, niños, pero sí es, por ejemplo, para todas aquellas juntas en las que no traemos nada a la mesa o para tener inducciones con clientes, con proveedores, contestar preguntas frecuentes, a lo mejor una posible entrevista en televisión, que se ponen nerviosos. Sí, este avatar virtual puede tomar preguntas, puede hacer comentarios, puede hacer un resumen completo. Y entonces... Y quizá, ¿por qué no, Juan? A lo mejor como para servicio al cliente de algunas compañías, ¿no? En donde ya tienen un menú predeterminado de preguntas y respuestas. No sé, se me ocurre de pronto, ¿no? Que algunas compañías podrían utilizarlo de esa manera. En lugar de hablar con un chatbot, puedes hablar con Karina virtual, ¿de acuerdo? Y entonces me puede contestar todas las preguntas que yo le tenga a esa Karina virtual. Pero sobre todo, quiero decirte algo, con este sistema de inteligencia artificial nos podemos bilocar, es decir, ahora con el milagro de la inteligencia artificial podemos estar en diferentes partes al mismo tiempo, contestando preguntas al mismo tiempo, y para todos aquellos directores, ejecutivos de empresa que tienen que estar constantemente en múltiples juntas a la vez, ellos pueden ahora priorizar y tu avatar virtual llega al Zoom y empieza a actuar. Por eso estamos construyendo a Karina virtual, porque a la hora que la construyamos vamos a poder evaluar qué tan creíble suena Karina virtual en las juntas de Zoom. Y bueno, para que tú mismo la puedas entrevistar, la voy a tener conmigo al lado en un próximo segmento de tecnología. Miedo. Y entonces vas a poder platicar contigo misma. Es como conocerte a ti misma. ¿Verdad? No, qué miedo esta de la tecnología, pero bueno, para algunas cosas son muy positivas, por supuesto. Será muy interesante verlo, Juan, definitivamente. Y también será muy interesante ver la reacción de las personas, ¿no? O sea, de pronto tú estás esperando que llegue cierta persona y te manda el avatar. No sé si nos vamos a acostumbrar a eso, pero bueno, seguramente en algunas ocasiones sí. Juan, Mira, 30 segunditos, Juan. Es una tecnología que nos vamos a tener que actualizar y creo que vamos a acostumbrarnos poco a poco. No, definitivamente, de acuerdo contigo. Juan, como siempre, un gustazo hablar de estos temas tan interesantes contigo y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Así nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar sobre los temas que hacen titulares hoy. Como le informamos, el presidente Donald Trump nombró al senador por la Florida, Marco Rubio, como el próximo secretario de Estado para analizar este y otros nombramientos. Vamos con nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz News, también Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz News, y Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz News. Y comencemos primero por el que yo sé que les alegra a todos, que es la confirmación de la nominación de Marco Rubio como secretario de Estado. ¿Qué les parece que finalmente se haya oficializado esto que ya se venía especulando desde hace 2 o 3 días? Comienzo con las damas. Vanessa. Pues Marco Rubio es una especie de niño prodigio de la política, es decir, desde muy joven ha tenido una carrera muy exitosa, a todo lo que le ha apuntado lo ha conseguido y ahora pues hace historia como el primer hispano en este puesto y el hispano que ha llegado más lejos en un gobierno.
Yo creo que hay gente a la que no le gusta mencionar esto, pero yo creo que es muy importante decir que para mí, seguramente para muchos otros hispanos, esto es una especie de reivindicación o de, no sé cómo más llamarlo, pero de premio por la importancia que tiene el voto hispano y porque los hispanos en muchos lugares son en gran parte los que contribuyeron a esta gran victoria del Partido Republicano. Y es el momento de que alguien como el senador Marco Rubio pueda aportar en gran medida y en una posición tan importante a un gobierno, porque como hemos dicho anteriormente, Marco Rubio tiene una ventaja muy importante y es que conoce como muy pocos en general, dentro del Senado de Estados Unidos y de la política de Estados Unidos, lo que ocurre en Latinoamérica. Entonces, creo que es muy importante, que es una muy buena elección. Esto no es una elección por cuotas. Este hombre definitivamente tiene toda la experiencia y todas las credenciales para esto, pero además también una elección muy importante para Latinoamérica. Alfonso. No estoy de acuerdo con Vanessa. Obviamente estamos orgullosos porque se nombró un hispano como secretario de Estado, el primer hispano en ser secretario de Estado, pero obviamente la razón principal para este nombramiento no es que sea hispano, es que es su capacidad, ¿no? Es una persona que conoce bien los retos de política exterior que enfrenta a los Estados Unidos, que tiene una visión verdaderamente amplia de la geopolítica, entiende la importancia de nuestra región, como también decía Vanessa, como pocos. Él ha sido el referente en el Senado de republicanos y de demócratas sobre los retos que enfrentamos en la región, y ya es hora que Estados Unidos empiece a mirar hacia el sur, hacia la región. Sabemos que nuestros enemigos, Irán, China, Rusia, están metidos en la región, que presentan riesgos para los Estados Unidos en la región. Marco Rubio entiende eso y creo que va a poder ayudar a la administración a responder adecuadamente a esos riesgos. También el tema de la migración masiva es un tema que está afectando a toda la región y que creo que el secretario de Estado va también a tener que atender. Él entiende muy bien el fenómeno migratorio. O sea, yo creo que es una persona extraordinaria para este puesto, para representar a la administración Trump. Ha sido por mucho tiempo miembro del Comité de Relaciones Exteriores, del Comité de Inteligencia, y quizás, aunque no necesariamente concuerda con Trump en términos de política exterior en un 100%, la verdad es que va a tener que circunscribirse a la política exterior del presidente Trump. Marco Rubio ha sido un poquito más neoconservador en el sentido de promover una política quizás de mayor intervención de Estados Unidos alrededor del mundo. Donald Trump es una persona que cree en respetar la soberanía de los países y de solo intervenir cuando Estados Unidos es atacado o sus intereses están en peligro. Pero yo creo que tampoco hay demasiada distancia entre Trump y Rubio, pero creo que Rubio sí va a poder trabajar muy de cerca con Donald Trump en política exterior. Y además en su respuesta él lo mencionó también esta tarde Marco Rubio, diciendo que, bueno, él obviamente a cargo del Departamento de Estado se iba a asegurar de hacer cumplir la política exterior bajo el liderazgo del presidente Trump. Ahí estamos viendo de hecho el comunicado. Orlando, ¿qué te parece, tus reacciones a que se haga oficial este nombramiento? Bueno, esta tarde terminó la agonía, ¿no? Fueron casi 2 días de un pulseo fuerte luego de que el New York Times filtrara la decisión de Trump de nominar a Marco Rubio. Sabemos que hay un ala del trumpismo que no estaba muy contenta. Yo quisiera abordar un poco la percepción que hay sobre Marco Rubio, porque yo no estoy de acuerdo en que Rubio es precisamente una figura neoconservadora y que se está integrando una figura neoconservadora que pudiera dirigir una política exterior neoconservadora. Yo sí creo que hay una alineación muy grande y muy clara entre cómo Rubio ve el mundo a cómo Trump lo ve. Él lo dijo hoy en su comunicado y también lo dijo un poco Trump. Paz a través de la fuerza, es decir, no nos vamos a meter en asuntos que no nos corresponden, pero nos vamos a hacer respetar. Y así fue la política exterior del primer gobierno de Donald Trump. Hay que decir, Trump ha sido el primer presidente en décadas que no empieza un conflicto
pero eso no implicó que no le diera duro a sus enemigos. Y yo creo que esa es la mejor manera de mantener la paz y es lo que se ha demostrado en estos 4 años de Biden. Es un Estados Unidos frágil, un Estados Unidos al que el mundo no respeta, el que produce precisamente guerras, conflictos. Estados Unidos puede imponer la paz si es respetado por sus enemigos y eso es lo que va a lograr Marco Rubio. Bueno, ahí está. Definitivamente yo concuerdo con los tres y bueno, y se acabó la agonía, sobre todo eso, ¿no? Que veníamos hablando precisamente aquí en Voz News desde el lunes, qué era lo que iba a pasar, se tenía como proyectado, ya hoy se confirma y estoy completamente de acuerdo en que es una excelente elección por sus capacidades, no solo por ser, nada que ver por ser hispano, pero bueno, claro que el hecho de que sea hispano nos da orgullo a los hispanos. Ahora, hay muchos otros nombramientos que han estado surgiendo dentro del día. Desde ayer quiero que nos vayamos con el nombramiento de Pete Hegseth al Departamento de Defensa. Y comienzo contigo, Alfonso. ¿Qué te parece este nombramiento? Pues mira, creo que era inesperado. Pete Hegseth lo habían considerado para secretario de Asuntos del Veterano en el 2016. Él es un veterano de guerra, ha trabajado en asuntos relacionados a los veteranos y pensé que pudieran nominarlo a ese puesto. Pero me sorprendió que lo nombraran a secretario de Defensa. Yo creo que todo el mundo lo reconoce. Dicho eso, yo creo que es una persona que entiende muy bien lo que ha estado pasando en el Departamento de Defensa en los últimos años. Él ha escrito sobre cómo la izquierda, cómo en la administración Biden-Harris han empujado una agenda woke de ideología de género en las Fuerzas Armadas, lo que no tiene lugar. Las Fuerzas Armadas están ahí para estar listas por si hay que de alguna manera defender el país, entrar en un conflicto bélico. Tienen que estar totalmente preparadas. No es un foro para adelantar ideologías progresistas. Él entiende eso y ha escrito sobre esto. Entonces me parece que también refleja la visión militar, de estrategia militar, de seguridad nacional del presidente Trump. Entonces entiendo el nombramiento, pero obviamente no deja de llamar la atención. Aquí en Washington, pues, ha causado sorpresa. ¿Cómo lo ven ustedes, Vanessa, Orlando? Yo creo que, a ver, Pete Hegseth claramente va a ser una de las nominaciones más difíciles de pasar en el Senado y tiene que ver con, obviamente, sus credenciales. La nominación implica que él dirigiría probablemente el cuerpo militar, las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo y con mayor capacidad en el mundo. Es decir, obviamente es una responsabilidad muy grande y Pete Hegseth, pues muy poca gente lo conoce más allá del hecho de que era host en Fox and Friends y de que tenía un libro que es bestseller. Y ojo, yo creo que claramente su experiencia está ahí y Trump ha demostrado algo con esta nominación y es algo que también ha quedado claro en una comparación entre los 4 años de Biden y los 4 años de Trump. No solamente importa la experiencia, sino importan las ideas. Y unas ideas correctas en el lugar correcto, obviamente bien encausadas por un liderazgo como el de Donald Trump, pueden tener efectos muy positivos. Y yo creo que a eso es lo que le está apostando Trump. No es gente que venga del establishment, no es gente que se haya formado en todos los espacios del mundillo de Washington, sino gente que tenga las ideas correctas y el carácter necesario para hacer los cambios. Vanessa, ¿cómo lo ves? Pues yo entiendo la sorpresa, pero también creo que Trump es un tipo que ha mostrado tener olfato para ciertas cosas. Obviamente algunas veces se ha equivocado un poco, pero en general yo creo que él tiene olfato para ciertas cosas y no siempre los puestos tienen que ser ocupados pues por alguien que todo el mundo se esperaba, con una larga trayectoria en el gobierno y en Washington. No siempre tiene que ser así. Yo creo que aunque entiendo la sorpresa, creo que sí es un hombre que puede hacer un gran trabajo y nada, creo que hay que esperar que le vaya bien y que lo haga bien y creo que se le ve las ganas que tiene, por ejemplo, de contribuir al país. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con ustedes y de hecho, bueno, ver y con Vanessa en esta última parte, en que quizá es eso, que Trump tiene la capacidad de ver el potencial en las personas, quizá no tiene la trayectoria que pueden tener muchos otros para ocupar ese cargo y a lo mejor por esa misma razón Trump quería a alguien como él, que no estuviera viciado de los sistemas
temas anteriores o de la forma de llevar las Fuerzas Armadas anteriormente. Y finalmente el comandante en jefe es Trump, ¿no? Y a lo mejor él ve en él la capacidad, la experiencia, quizá no tanto, pero ve otras cualidades que nos pueden llegar a sorprender. A mí me llama la atención algo que creo que le puede aportar un balance importante a esa posición, y es que el trato que él ha tenido con veteranos de guerra, siento que definitivamente le da un lado más humano a las Fuerzas Armadas que a veces hace falta. A mí que me ha tocado entrevistar veteranos que han lidiado con estrés postraumático, con intentos de suicidio, con violencia intrafamiliar una vez que regresan, creo que es importante que haya, que alguien en un cargo tan importante, sea duro y todo, pero que también tenga ese otro lado humano. Creo que va a ser interesante ver esa combinación y a ver si funciona. O sea, quizá nos equivoquemos todos y todos los que están dudando de la capacidad de llevar a cabo este nombramiento, ¿no? Vámonos a otro tema también importante, porque el senador republicano por Dakota del Sur, John Thune, ya fue elegido como la mayoría del Senado. ¿Qué les parece este nombramiento? Finalmente se dio muy rápido esta mañana. Se descartaron a los otros dos posibles, John Cornyn y también el senador Rick Scott. ¿Qué les parece, Alfonso? Comienzo contigo. Bueno, se sabía que esto era una posibilidad. Donald Trump no quiso intervenir. Lo único que dijo es que era importante que quien terminara como líder del Senado que reconociera la importancia de los nombramientos de receso, que no se puede esperar en meses o hasta más de un año para confirmar la nominación a puestos importantes en el Ejecutivo. Y creo que los tres candidatos respondieron que sí, que era verdad, que contemplarían la posibilidad de permitir nombramientos de receso. Thune es una persona atada a Mitch McConnell. No quiere decir que vaya a seguir la misma estrategia de Mitch McConnell. Recordemos que Mitch McConnell es el líder que más tiempo ha estado en ese puesto, creo que 18 años. Así es. Thune tiene mucha experiencia, pero ha acogido por completo la agenda de Donald Trump. Sí es verdad que lo había criticado en el pasado, pero hay muchas personas que han criticado a Donald Trump en el pasado que ahora están trabajando con él íntimamente y que lo están apoyando plenamente. O sea que yo creo que Thune va a trabajar muy de cerca con la Casa Blanca y trabajar para adelantar la agenda de Donald Trump. Vanessa, Orlando, ¿cómo lo ven? Sí, yo creo que a pesar de que pues algunos están decepcionados porque pues no logró el puesto Rick Scott, yo creo que Thune ha sido claro dando un comunicado muy, digamos, energético, diciendo que su principal prioridad, y no solo que su principal prioridad, sino que el mandato que le han dado los americanos al Partido Republicano y al liderazgo republicano en el Senado es que le den las herramientas necesarias al presidente Donald Trump para sacar adelante su agenda y que por supuesto le ayuden a confirmar rápidamente a su gabinete. Entonces creo que ha sido muy claro en eso. Creo que esto muestra una vez más pues simplemente la dinámica del Senado, las relaciones que el senador Thune tiene estando en el Senado desde el 2005 y pues siendo parte de uno de los discípulos de McConnell. Y cómo ha, digamos, establecido esas relaciones fuertes, y pues yo creo que está bien que en cierta medida, o como algunos lo ven, se mantenga esa independencia y que de pronto no se hayan dejado presionar si eso era lo que querían, con tal de que trabajen como tienen que trabajar y que se lleve de verdad a cabo lo que dijo en su comunicado y en su rueda de prensa, diciendo que va a trabajar para que el presidente Trump pueda sacar adelante su agenda. Eso es al final lo que nos importa. Así es. Orlando, cerramos contigo este tema. Es decir, Thune es establishment, pero no es un rhino, no es un falso republicano. Y lo siento. Disculpa. Y hay algo importante de Thune, y es que ha venido alineándose de manera notable con el presidente Trump. El presidente Trump ha mantenido una relación cercana y alineada con Thune en los últimos días. Es decir, esto no es necesariamente un fracaso de Trump. De hecho, Trump creo que no lo apoyó públicamente para que no fuera un fracaso de Trump. Efectivamente, el círculo de Trump está apostándole a Rick Scott, pero creo que, como ha dicho Thune, va a haber toda la disposición del Senado republicano y del líder de la mayoría de trabajar para avanzar la agenda de Trump. Ese es el compromiso. Claro, que eso es lo más importante. Y bueno,
Se nos va el tiempo, pero en 30 segundos, rápidamente, ¿qué les parece también la nominación de Tulsi Gabbard como directora nacional de inteligencia? 30 segundos cada uno, Alfonso. Es una patada durísimo al establishment, lo que es en parte una gran noticia al swamp, ¿no? Al pantano. Yo creo que los nombramientos de Tulsi Gabbard como directora de inteligencia nacional y el de Gates como secretario de justicia, fiscal general, son ambos mensajes al establecimiento, al establishment, de que van a cambiar las cosas, de que las agencias de inteligencia no pueden politizarse, de igual manera el Departamento de Justicia no debe politizarse. Vanessa. Pues por lo menos interesante ver qué va a pasar con ellos dos y creo que es un poco refrescante ver eso y pues recibirlo con toda la emoción y la esperanza de que sea un cambio para mejor. Orlando, no comentaste sobre Gates y no les había preguntado, pero ya que lo trajeron a la mesa, va. Bueno, Gates, así como el de Pete Hegseth y el de probablemente Tulsi Gabbard, va a ser otra de las nominaciones más difíciles de pasar en el Senado y efectivamente ha causado una gran crisis dentro del Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como entre senadores republicanos, que parece que están bastante sorprendidos con esta decisión de Trump de última hora, ¿no? Bueno, habrá que ver, obviamente, si se ratifican estos nombramientos. Muchos de ellos muy positivos, muchos de ellos parecen un volado al aire, pero bueno, ya el tiempo lo dirá. Vámonos a una pausa comercial. Quédese que aún volvemos con más aquí a Voz News. Mire, de acuerdo al diario The New York Times, se espera que el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, renuncie antes de que el presidente electo Donald Trump tome posesión en enero. Regresamos con nuestros analistas para hablar de ello. Ayer fue la postergación de la sentencia por parte del juez Merchan. Hoy la posible renuncia de Smith. Vemos que se están desmoronando todos los casos en contra de Trump. ¿Cómo ven esto? Y bueno, veo ahí muy sonriente a Alfonso. Alfonso, ¿por qué crees que, bueno, yo creo que muchos dirían que esta es la decisión lógica que debería de tomar el fiscal Smith, ¿no? Ya está preparando su salida como ladrón en la noche, ¿no? Mira, los dos casos que él presentó están traídos por los pelos. Uno ya fue desestimado, el de los documentos clasificados, y el que queda el 6 de enero, pues es un caso sobre nada. O sea, ahí no hay ninguna evidencia contundente que implique a Donald Trump. Entonces, además de eso, hay una doctrina del Departamento de Justicia de que no se le debe erradicar cargos a un presidente en funciones. Entonces, yo creo que este es el momento para irse y finalmente retirar el caso. Esto se está cayendo, aquí no queda nada, y obviamente el gran triunfo de Trump, yo creo que ha dejado claro que todos estos casos fueron una práctica de lawfare, de politización del sistema de justicia para tratar de perseguir al presidente y hacerle daño en la campaña política, pero fue contraproducente. Al final eso ayudó al presidente porque todos los americanos, y las encuestas lo demuestran, entendieron que estos casos no eran otra cosa que una cacería de brujas. ¿Cómo lo ven? Vanessa, Orlando. Pues yo, si fuera el fiscal Smith, aprovecharía para irme lo más rápido posible en medio de todos estos nombramientos, que la gente esté ocupada hablando de los nombramientos y que no se fijen tanto en mí después de ese error tan grande que cometió. Entonces yo aprovecharía eso. Y si fuera el presidente Donald Trump, aunque él lo ha dicho muchas veces, que obviamente todo esto era una persecución política, yo me dedicaría unos minutos para decir, miren cómo esto se desarmó, miren cómo todo se cayó, cómo todo se derrumbó, cómo le tocó que salir a Smith, pero seguramente también vamos a ver la decisión que va a tomar el juez Merchan la próxima semana, como todos estos casos se cayeron, confirmando lo que yo siempre dije. Entonces, pues no, creo que la desembocadura lógica de esos casos terribles para la historia de la justicia en este país. Y que de alguna manera pues no lograron su cometido, que era en realidad que no se pudiera postular y que no regresara a la Casa Blanca el expresidente Trump, pero bueno, el pueblo estadounidense se manifestó y regresó. Orlando. Sí, es eso, es justamente eso, no lograron su cometido, lo intentaron, instrumentalizaron la justicia, hubo un esfuerzo, si hubieran triunfado pues la historia es otra, pero fracasaron. Así que si yo fuera ellos, yo esperaría que todo lo que hicimos
se le olvida a la gente, aquí no pasó nada, yo me retiro, me desaparezco, que la gente olvide que efectivamente manipulamos el sistema de justicia para tratar de neutralizar a un candidato presidencial. Es muy vergonzoso, es un capítulo muy triste en la historia de Estados Unidos. Yo creo que los republicanos tienen la responsabilidad de no permitir que esto se olvide, pero bueno, es el efecto natural. Se están tratando de desaparecer, ¿no? Y yo creo que esto nunca podemos olvidarlo. Y bueno, la pregunta... No creo que Jack Smith quiera a Matt Gaetz de jefe. Exacto, y precisamente, bueno, la pregunta es eso, ¿qué debe hacer Trump ahora para limpiar y despolitizar el Departamento de Justicia? Rápidamente, cada uno, antes de que pasemos al siguiente tema. Bueno, yo creo que tiene que haber legislativamente que continúe la investigación, que se planteen reformas estructurales al Departamento de Justicia y a otras agencias policíacas y de inteligencia. Además, una investigación interna y se tomen medidas para garantizar la objetividad de los oficiales de estos departamentos. Vanessa. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que puede hacer el presidente, es decir, la justicia, el sistema judicial a veces es incluso más importante que, dependiendo del país, que quien se elija de presidente, porque un mal sistema judicial puede terminar atando a un presidente. Y vimos que lo intentaron en esta administración. El presidente Trump, por ejemplo, recuerdo que en algún momento dijo que iba a tomar el libro que escribió Kash Patel, que se llama, si no estoy mal, Gángster del Gobierno, como una especie de línea para esa reforma que va a hacer en la justicia, no solo en el Departamento de Justicia, sino, por ejemplo, también en el FBI. Entonces creo que va a ser muy interesante ver qué puede lograr en materia de justicia, porque a mí me parece que es una de las cosas más importantes si uno quiere tener un país, una república y mantener el país con sus bases y en ley. Orlando. De acuerdo, yo creo que la responsabilidad de esta administración y Matt Gaetz va a tener esa responsabilidad de manera particular es construir un sistema de justicia completamente imparcial y autónomo. Tampoco creo que nadie quiere un sistema de justicia que, como hoy se ha abocado a un lado, pues durante los próximos 4 años se aboque al otro lado. Yo creo que aquí lo que hay que imponer es efectivamente un sistema imparcial en el que se imponga esa premisa del Estado de Derecho, que es que todos somos iguales ante la ley, como claramente no ha sido contemplado durante estos 4 años. Sí, una autonomía del Poder Judicial, que es lo que la gente necesita de verdad para tener confianza en las instituciones, para recobrar y recuperar esa confianza en las instituciones. Vámonos a la siguiente historia del día y mientras en producción me buscan a ver si tenemos ese videíto ahí. Y es que la historia del día fue la reunión entre el presidente Joe Biden y el nuevo presidente electo Donald Trump en la Casa Blanca. Ahí tenemos las imágenes de cómo estrecharon manos. La prensa estuvo en este primer momento, que dieron este breve mensaje, pero la reunión duró casi 2 horas, casi alcanzaron 2 horas. ¿Qué se imaginan que hablaron? ¿Qué piensan de cómo se dio este encuentro? Y comienzo contigo, Vanessa. Yo creo que Trump estaba disfrutando esa conversación con Biden y creo que Biden también la estaba disfrutando. Entonces yo creo que se pusieron a hablar de muchas cosas que incluso puede que no hayan tenido nada que ver con cosas puntuales de la transición. Y saben que también me llama la atención, no solo que esto se extendió y que Biden estaba súper sonriente, que los dos dijeron palabras muy bonitas y que la transición lo mejor y lo más suave que se puede, sino que también hoy vimos a Jill Biden hablando y otra vez apareció toda vestida de rojo. Entonces yo creo que acá tenemos el mejor momento en la relación de estos dos. Aquí no hay rivalidades, estos dos están de súper amigos. Oye, mira, yo quiero decir que yo posteé la fotografía en mis redes sociales y le pregunté a la gente, les dije, pónganle título a esta fotografía. Y me sorprendió y me dio muchísima risa la gente que decía, bueno, aquí el votante número 1 de Trump, ¿no? Como si Biden hubiera votado por Trump. O el infiltrado de Trump en el Partido Demócrata. Y bueno, varios mensajes que pusieron por ahí muy, muy peculiares, pero sí se dio una reunión con una relación muy relajada. Trump incluso mencionó, la política es difícil, pero hoy es un gran día. ¿Cómo lo ves tú, Alfonso? Bueno, yo creo que estas son las grandes ironías de la democracia, en este caso una enorme ironía, porque realmente los dos se dijeron de todo
Biden le dijo dictador y un reto a la democracia a Trump. Trump dijo que Biden estaba senil, sin embargo, ahí estaban reunidos muy cordialmente, diciendo que iban a tener una buena transición. Yo creo que esto es saludable, aunque haya sido una campaña muy intensa. La administración de Biden persiguió a Donald Trump. Yo creo que es el momento de dejar todo esto atrás y pensar en el futuro, y creo que este tipo de reunión es muy buena. La que no ha perdonado es Melania Trump, que usualmente la primera dama entrante acompaña al presidente y se reúne con la primera dama, pero Melania no quiso ir. Aparentemente ella todavía está muy resentida por la redada que hizo el FBI de Mar-a-Lago. Me imagino que ha de haber sido, por supuesto, algo difícil. Y bueno, la postura oficial es que tiene una agenda muy ocupada con su libro Melania, que ha sido récord de ventas, bestseller, pero la no oficial nos la acaba de dar Alfonso. Orlando, ¿cómo la ves tú? Hay que decir que no se veía Biden tan feliz desde aquel discurso reconociendo el triunfo de Trump. Yo creo que ha sido una semana espléndida para Biden, al punto que se le ve jovial, se le ve alegre. De hecho, si tú ves la foto oficial donde sale Trump, Biden y Jill, pues yo no sé cuál tiene la sonrisa más grande, cuál está más feliz con lo que está pasando. Todos vimos lo que pasó durante la campaña. La jugada dura y siniestra que le hizo el Partido Demócrata a Biden, apoyado por Kamala Harris, para tratar de sacarlo de la contienda. No es secreto que había una rivalidad y una tensión muy fuerte entre el equipo de campaña de Kamala Harris y el equipo de Joe Biden. Entonces, a ver, sin entrar un poco en la ironía, no hay duda de que, aunque a lo mejor Biden no está contento con que su partido haya ganado, definitivamente no debe estar muy triste porque Kamala Harris haya perdido. Bueno, y eso se confirmó el lunes, ¿no? Donde veíamos que ni siquiera se saludaron Kamala Harris y Jill Biden en este caso, y estaban enseguida. Eso fue algo que no se puede disimular, ¿no? Como dicen, el sol no se tapa con un dedo y la riqueza tampoco se puede, ni los malos momentos ni la riqueza se puede disimular, y así lo vimos este lunes en ese evento en honor a los veteranos, en donde no se saludaron la primera dama Jill Biden y la vicepresidente saliente Kamala Harris. Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo, Orlando Bendaño, gracias. Como siempre, un gustazo escuchar sus puntos de vista sobre lo que hace Titulares y nos impacta a todos. Y, por supuesto, un gustazo tener su confianza aquí en Voz News. Queremos agradecerle el que nos siga, el que nos vea, el que nos escriba. Gracias de verdad. Aquí están las redes sociales. Si aún no se ha suscrito a todas las plataformas, vaya y hágalo. Y, por supuesto, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.